ayúdenme a orar para que Dios bendiga ese lugar y ate al diablo y podamos hablar con libertad. Yo me siento libre. Ahora, cuando nosotros hacemos eso, el Señor se glorifica. Dios le pidió a Abraham que le llevara unas ofrendas, le llevó unos animales y todo porque le quería mostrar la autoridad que tenía Dios. Aún Abraham vio que las ¿cómo se llama? Las aves venían sobre el holocausto que había puesto a querérselo comer, y ahí anda Abraham, viejito cacarizo, como dice la hermana. Llega y queriendo, ¿cómo se llama? A espantar las aves de rapiña, queriéndolas sacar para que no tocaran la ofrenda. Pero vemos a un Abraham haciendo todo con sus fuerzas, o sea que todavía no había entendido. Nosotros a veces queremos hacer las cosas con nuestras fuerzas. Yo no te puedo obligar a ti a que cambies. Puedo orar, puedo interceder, y Dios es el que va a cambiar. Dios es el que te va a acercar más a Él. El Espíritu Santo va a venir, te va a tocar y va a decir, bueno, yo no sé por qué razón, pero ahora me siento con gozo, me siento con paz y siento acercarme, y abrazas al que menos te caía bien, al que más mal te cae. Llegas y le decís, antes me caías mal y ahora también. Lo abrazas y le dices, te amo, porque solo en la presencia de Dios lo puedes hacer. Abraham todavía estaba peleando, Abraham todavía estaba espantándolo en sus propias fuerzas. Dios, hermano, Él quiere que nosotros hagamos cosas, pero quiere que nosotros dependamos de Él. El Señor no quiere que te salgas de donde Él te quiere tener. Cuando uno hace cosas en nuestras fuerzas, lo primero que Satanás hace es tomar ventaja. Imagínate, lo primero que le llegó a Abraham es una gran oscuridad. Él sintió temor. Como te digo, el temor te paraliza, el temor te detiene, el temor no te deja avanzar. Una iglesia que vive atemorizada jamás va a poder hacer nada. Una iglesia que tiene temor no le cree a Dios, y en otras palabras le está diciendo, Señor, no sé lo que tu palabra dice, pero la verdad que no creo. Dios, hermano, te dice, mira, ve y ora por esa persona. Y tú, no. A veces uno está en los servicios, yo he estado en servicios donde no soy yo el que está ministrando, pero el Señor me da palabra. Lo primero que me acerco es al líder. Si es el pastor que está predicando, le hago pastor y le hablo al oído, le digo, Dios me dijo esto. Pero si es otro que está predicando, de igual manera voy a los líderes, al pastor, y le digo, mira, Dios está haciendo esto. Y ya de él depende si me deja hacer lo que el Señor está hablando o si Él lo hace. Pero la cosa es no tener miedo. A muchos de nosotros, el Señor nos habla cuando estamos allí en el sentaditos. Llega y dice, ese versículo Dios me lo dio temprano y que íbamos a hablar de él. O Dios me lo reveló en sueños. Ahora, ¿para qué Dios te lo dio? Es porque te quiere llevar a hacer grandes cosas. Cuando tú tienes anhelos, cuando tú tienes deseos, lo primero que tienes que hacer es compartirlo con tu pastor. Pastor, fíjese que el Señor me ha estado ministrando esto y siento en mi corazón que lo vamos a hacer. Tal vez no es el momento, pero Dios te está preparando. Ahora el pastor ya sabe y te dice, ¿sabes qué? Tú me hablaste el otro día, ahora es tiempo de hacerlo. O sea, es de caminar y avanzar. Si te dicen no tengas miedo. No es simplemente una palabra que dice no es el momento. ¿Te imaginas cuánto ven la banda? Yo he estado oyendo ese programa y me ha llamado la atención cómo la gente llega con ilusiones y gritos. ¡Ay, Ricky Martin! ¡Ah! ¿Cómo llegan? Y a la presencia de Dios no venimos, ni siquiera un suspiro aventamos. Y él una cosa le dice, mira, te dijimos que no, pero no te desanimes. Ven. En inglés está The Voice. Lo mismo le dice, no te desanimes. A mí me dijeron que no muchas veces y mira ahora. Cuando tú llegues y te digan, no, es que no es el tiempo. El pastor es el ángel de la iglesia. Al pastor el Señor lo puso para guiarte. Tú eres el que le tienes que decir, pastor, esto, el otro. Yo tengo algo que el Señor me ha dado. Yo puedo ver los dones de las personas. Pero como yo no soy tu pastor, entonces yo no puedo hacer nada. Pero tú eres el que decides. Primero que nada, hablar con tu pastor. Segundo, decides creerle a Dios y dejar que el miedo y la oposición se queden a un lado. ¿Te imaginas recibir una profecía como esta? Vas a ser esclavo.
430 años. Se dicen fácil. Pero yo he oído a la hermana Vero allá a sus 40 años, ya anda que dice, ay, vengo arrastrando ya. ¿Te imaginas 400 años? Gracias, hija, se va a ir con todo y zapatos al cielo. ¿Y es en serio? Dios es tremendo. Dios nos notifica sus planes. Dios nos dice qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que va a hacer Él con nosotros. Y Él le dijo, mira, vas a hacer, ¿dónde estamos? Ya me lo cambió. 430 años. Ahí solo dice 430, pero cuando tú estudias la Biblia, te das cuenta que fueron 400 años que ellos fueron esclavos en Egipto. Y una de las cosas, hermano, cuando estudias ese periodo de tiempo, se llama el oscurantismo. Así que cuando tú escuches hablar del oscurantismo, ya no te vas a quedar, ¿qué hablan? Es porque en ese tiempo Dios ya no les habló a los israelitas. En ese tiempo guardó silencio. En ese tiempo ya no había profecía. En ese tiempo ya no había revelación. En ese tiempo no había nada. Ellos estaban esclavos, estaban luchando. Pero hubieron gentes como la mamá de Moisés, que creyeron firmemente en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y de Jacob. Ellos creyeron firmemente y dijeron, no, el Señor nos va a sacar de la opresión y el Señor nos va a hacer libre. 430 años después, Moisés sale huyendo de Egipto a un lugar que el Señor lo llevó, donde conoció a su esposa. Estuvo allá, era de 40 años, estuvo 40 años y regresó de 80 años a liberar al pueblo. No importa cuánto tiempo pase, tienes que creer que Dios, hermano, no se olvida de sus promesas, de sus pactos. Dios te dijo, vamos a hacer esto, y Él lo va a cumplir en tu vida. ¿A cuántos Dios les ha dado profecías? ¿Solo el hermano? ¿Y los demás? ¿Ni a usted, pastor? ¿Y les ha fallado el Señor? Yo pensé que iba a decir hasta ahorita no se cumple. Wow, hasta me asusté porque dije, wow, Dios nos está hablando, Dios nos dice, hermano, lo que Él va a hacer. Y no solamente nos dice que Él va a hacerlo, sino que Él nos va a usar a nosotros para cumplir ese propósito. Yo no sé lo que Dios te ha dicho, yo no sé lo que Dios te ha hablado en su palabra, pero Él, hermano, quiere que le creas que Él te va a usar. Yo con la persona que he estado un poco más cerca y conozco a Verónica. Desde que la conocí, una de las cosas que el Señor me dijo, que ella tiene el don de consejería. Y yo he orado por ella y el Señor me lo confirmó, se lo dije. Y pasó mucho tiempo porque ella es como los cometas, ¿verdad? Aparece cada 10,000 años por allá. Pastor Tirso, ¿cómo está mi amigo? Y eso que sos amigo, ¿verdad? Pero le he preguntado y me dice, oiga, ¿qué cree que pasó? Me dijo un día, y se acercaron unas personas y yo no sé, sentí y les empecé a hablar y a aconsejar y hasta me sorprendí de tanta sabiduría. Y digo, ahora pues, se está cumpliendo lo que Dios mostró, que Dios la está usando. Ella se sorprendió porque no está acostumbrada a hablar con tanta sabiduría, como diría la Biblia, con tanto denuedo. Pero sabes, el Señor es el que te prepara, el Señor es el que te levanta, el Señor te da lo que puedes hablar. El Señor, hermano, es que quiere que le creas, aunque veas todo oscuro. En el libro de San Mateo se habla de que había una barca y se estaban hundiendo los discípulos. Y a la medianoche le vieron a Él venir y tuvieron miedo. Dice, ¡ay, un espanto! Y el Señor le dijo, no temas, soy yo. Dice que cuando Él subió a la barca, todo se calmó. Pedro fue el único atrevido que le dijo, si tú eres Señor, di que yo salga y camine sobre las aguas. También le dijo, ven. Y Pedro no dio el primer paso, el segundo y al tercero dudó. Y eso estaba ahogando. A veces nosotros entendemos que Dios nos está hablando, entendemos que Dios nos está llamando y Dios nos quiere dar fuerza, pero simplemente a veces dudamos y sentimos que nos ahogamos. Ay, yo no sé cómo lo voy a hacer. Ah, Señor. Ay, Dios mío. Ay, que no sé qué. Y el otro día le comentaba a Vero, le digo, me iba quejando con Dios.
Iba diciendo, Señor, mira, yo oigo que tú bendices a los hermanos y donde van les dan ofrenda y esto y el otro. Y yo, la neta es que necesitaba un dinero y no había de dónde sacarlo. Pero como yo creo en un Dios todopoderoso, creo en el Dios dueño del oro y de la plata, empecé a quejarme con él. Y padre, mira que esto y que el otro. Entonces llegué a mi iglesia. Creo que la queja fue un sábado y el domingo que llego a mi iglesia, me llama el pastor de la iglesia y me dice, ven. Y ya llegué y le digo, yes. Me dice, sabes que mi esposa y yo hemos sentido en el corazón bendecirte. Y yo le digo, ¿really? Ahí pensé que me iba a decir la paz de Cristo. Le sacó un cheque y me dijo, esto no es porque tú predicas aquí, esto no es porque tú tocas en la alabanza, esto no es por lo que nos ayuda, es porque Dios nos ministró que tienes una necesidad. Y le comentaba yo al hermano Vero, por si yo seguía hablando, el Señor me cayó la boca. Yo dependo del Señor. Si el Señor quiere, me bendice. Si el Señor no quiere, no me bendice. Pero nunca me ha dejado abandonado. Una vez yo no tenía ni cómo pagar la renta de la casa, no tenía ni para comida. Pero sí tenía hijos que piden comida. Tenía una esposa que también me estaba diciendo que necesitamos. Y yo decía, ¿cómo le voy a hacer, Señor? Si para completar la renta necesito $400. Me fui al cuarto y empecé a orar y a decirle, Señor, tú eres el dueño del oro y de la plata. Yo no tengo, Señor, pero sí soy tu hijo. Yo no sé cómo, Señor, tú le vas a hacer, pero bendíceme para pagar la renta. El banco, hermano, me llamó el siguiente día que ellos habían tenido un error y que habían $400 que eran míos y que dónde los quería. Y el banco nunca se equivoca. Y yo llevaba mis cuentas también. Pero yo no me iba a alegar con Dios, ¿verdad? Le dije, sí, lo quiero en la chequera, por favor. Y que salgo corriendo al banco a sacarlos antes de que se arrepintieran. Y fui a pagar la renta. Pero faltaba la comida. ¿Cómo le iba a hacer para darle de comer a mis hijos? De repente llega a la casa una hermana. Yo siempre he tenido estudio bíblico en mi casa. Llega una hermana que trabajaba en esos catering para fiestas, o sea, de esas loncheras que van a hacer fiestas y llevan comida, y les cancelaron la fiesta. Y dice que la dueña dijo, en lugar de tirarla, llévenla ustedes donde quieran. Y lo primero que esta mujer sintió era que necesitábamos nosotros comida. Y nos la trajo a nosotros. Así que comimos todos los que estábamos ahí, comida de lujo, comida de acá de gente rica. Tuve para llevar mi lonche hasta el siguiente cheque que el Señor ya proveyó para que yo fuera. Dios, hermano, quiere hacer las grandes cosas. El Señor quiere usarte. El Señor hace pactos contigo. El primer pacto que hizo es que si tú crees en el Señor Jesucristo, tú serás salvo. Te dio la salvación. Ese es el primero y lo selló con la sangre del Señor Jesucristo. El Señor hizo un nuevo pacto. Dice que el antiguo pacto fue cancelado con la sangre de Cristo. Antes tú y yo teníamos una deuda y decía sentencia de muerte sobre Tirso, sobre Ángel, sobre Noemí y sobre todos los que estamos aquí. Eso merece más que ser arrastrados y mandados al infierno. Pero cuando vino Jesucristo, dice que exhibió públicamente a Satanás y a los demonios y quitó la sentencia de muerte que había sobre nosotros y nos puso una sentencia de vivir perpetuamente y eternamente en su presencia. Y a mí me gusta más eso, que yo voy a estar con Él. Y no solamente que el día que me muera, sino que desde ahora. ¿Te imaginas? El Señor te ha otorgado la ciudad de Everett. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú aquí en Everett? ¿Nomás ir al mall? ¿Pasártela shopping? ¿Pasártela para allá y para acá? No, el Señor te trajo con algo, con un propósito. Si tú creías que solo viniste a hacer dólares, te equivocaste. El Señor te trajo con un propósito. Te trajo para darte salvación. Te trajo para que tú lleves a otros a la salvación. Que tú le muestres los pactos que hay. Cuando nadie daba un 5 por ti. Cuando nadie levantaba la mano para ayudarte. El único era Dios. Estaba ahí.
Cuando tú estabas llorando, cuando decías, Señor, ya no puedo, Señor, ¿qué hago? El Señor